vamos a comenzar con la primera parte de la clase de dolor y opioides. En primer lugar, la definición. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, se define dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño real o potencial de los tejidos, o descrita en términos de tal. Hay muchas definiciones de dolor, pero es importante tener en cuenta que en todas se habla del dolor como una experiencia totalmente subjetiva. No es lo mismo el dolor que puede sentir para un infarto una persona que está acostumbrada a tener dolor, pongamos el caso de un boxeador, que un oficinista cuando tiene el mismo tipo de infarto. Es decir, es una experiencia subjetiva y que también se valora, tiene en cuenta los antecedentes personales de dolor, las experiencias previas que haya tenido. ¿Cómo se mide el dolor? Existe una calificación verbal y una numérica. La forma que más se utiliza en adultos es la escala del 1 al 10, del 0 al 10. Siendo 0 que no tiene nada de dolor y 10 el dolor más fuerte que sintió en su vida. Entonces, una buena forma de calificar el dolor es preguntándole al paciente cómo siente su dolor, si lo tiene que clasificar del 0 al 10. 0 sin nada de dolor y 10 el dolor más intenso que una persona puede sentir en su vida. En niños es un poco más difícil este tipo de medición y se pueden utilizar escalas. Por ejemplo, esta escala análoga visual en la cual tenemos 1, una cara feliz, en la cual no hay dolor, y lo máximo el 6, que es una cara que está llorando de dolor. Esto se utiliza en niños. En recién nacidos, en una época se pensaba que el recién nacido no sufría el dolor, que no sentía dolor, y los procedimientos invasivos incluso se realizaban sin prestar atención a la anestesia del paciente. Hoy en día obviamente se sabe que el recién nacido sufre el dolor y se valora este dolor mediante la cara del neonato. Muchas veces la cara que pone el recién nacido nos da un indicio de si está sufriendo dolor o no, y también mediante la frecuencia cardíaca. Es sabido que el aumento de la frecuencia cardíaca muchas veces nos está expresando que el niño tiene dolor. Tipos de dolor. Hay varias clasificaciones. Según la distribución tenemos dolor localizado, que tiene un lugar de origen, no se irradia y no migra. Por ejemplo, si con un martillo le pego a mi dedo, el dolor va a ser localizado. El referido parte más que nada de estructuras viscerales y es un dolor que suele irradiarse. Por ejemplo, el dolor de espalda ante una pancreatitis se podría decir que es un dolor referido. Un dolor de hombro derecho ante una inflamación de la vesícula también es un dolor referido. Otra clasificación del dolor es según la localización. Somático es que surge de tejidos con alta densidad de nociceptores, por ejemplo piel, mucosas, también dientes. El visceral surge en tejidos viscerales y como tiene menor cantidad de nociceptores es más difuso y muy difícil de localizar. Uno cuando valora semiológicamente el dolor abdominal, muchas veces no nos señalan con el dedo el lugar exacto donde está doliendo, sino que el gesto que hace el paciente al tratar de señalar el dolor es con la palma de la mano señalando todo su abdomen. Esto nos marca que es un dolor visceral y que es difuso y mal localizado. Otra clasificación es el según el mecanismo fisiopatológico. Hay un dolor nociceptivo que surge de una activación de nociceptores y el origen suele ser el daño tisular. Era el ejemplo que habíamos dado de un golpe, por ejemplo, en el dedo por un martillo. El neuropático ya surge de una lesión en las vías del dolor. Es la vía del dolor la que está lesionada, es el nervio el que está lesionado. Y esto, bueno, es un dolor mucho más difícil de tratar. Habitualmente con analgésicos comunes como AINES no suele funcionar y muchas veces en estos casos necesitamos dar opioides para calmar ese tipo de dolor. Un ejemplo es la neuropatía diabética, otro ejemplo es lesiones herpéticas de los nervios que muchas veces provocan lesiones a nivel nervioso que provocan mucho dolor y durante mucho tiempo. Por ejemplo, el nervio trigémino es un nervio que suele afectarse por el virus del herpes y provoca un dolor muy intenso, difícil de tratar y de larga evolución.
Y después tenemos el dolor psicógeno, en el cual evaluamos evaluamos que no hay estímulos dolorosos y tampoco encontramos anormalidades en las vías de conducción. No quiere decir esto que el paciente no sienta dolor, no tenga la sensación subjetiva de dolor, pero esto se ve más que nada en un ejemplo clásico, en la histeria de conversión. Haciendo un repaso de las vías de conducción, recordemos que todo lo que sea información del exterior llega al cerebro mediante las vías ascendentes o aferentes. Entonces, todo lo que sea información desde el exterior del organismo va a ser conducido por las vías ascendentes. Específicamente para conducir el dolor hay unas fibras que se llaman fibras mielínicas y amielínicas A delta y C, que van a transcurrir mediante el haz espino-talámico lateral. Es decir, el dolor va por una vía ascendente, que es el haz espino-talámico lateral, que está compuesto de fibras mielínicas y amielínicas A delta y C. Este haz espino-talámico lateral va a terminar formando, junto con el haz espino-talámico anterior y el haz espinotectal, va a terminar formando en el bulbo raquídeo el lemnisco espinal. Entonces, estas fibras que se juntaron van a terminar en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, y después hacen una sinapsis más con neuronas que se llaman neuronas de tercer orden. Estas neuronas de tercer orden llegan a la corteza sensitiva que está en la circunvolución postcentral. Entonces recordemos, a modo de recordatorio es esto, de lo que ya sabemos de años anteriores, que el dolor va subiendo, va ascendiendo por vías aferentes a través del haz espino-talámico lateral. En cuanto a la fisiología del dolor, para que exista dolor tiene que haber liberación de neurotransmisores y o neuromoduladores. La diferencia entre neurotransmisor y neuromodulador es que el neurotransmisor actúa de manera más rápida, pero tiene una duración de acción menor, mientras que el neuromodulador tarda más en empezar a actuar y su acción está presente durante un tiempo más prolongado. A nivel espinal encontramos el asta posterior y sustancias gelatinosa de Rolando, con receptores para opioides, catecolamina, serotonina, GABA y glicina. Y a nivel supraespinal hay una modulación en la corteza cerebral, en el tálamo, en el hipotálamo, sistema límbico y corteza cingulada. Fíjense que que intervenga el sistema límbico a nivel supraespinal nos da un patrón de la subjetividad del dolor y de cómo las emociones pueden hacer que el dolor varíe a pesar de que la intensidad siga siendo la misma. O sea, el mismo dolor, según cómo uno está en cuanto a las emociones, esto es el sistema límbico, puede aparecer de manera diferente, con una intensidad diferente, ser percibido de manera diferente. Los neuromoduladores excitatorios son glutamato, aspartato, sustancia P, péptido intestinal vasoactivo y colecistoquinina. Todos estos neuromoduladores excitatorios favorecen la conducción del dolor y lo que hacen es, ¿cómo se puede decir? Lo que hacen es generar el estímulo del dolor. Mientras que los inhibitorios son un mecanismo de defensa que tiene el organismo para que esa sensación de dolor pueda ser aplacada. Y son los opioides endógenos, norepinefrina, serotonina, somatostatina, GABA y glicina. Fíjense, el sistema opioide endógeno consta de beta-endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Hay endomorfinas 1 y 2 también que tienen alta afinidad por los receptores mu. Un sistema serotonérgico también interviene en el dolor y sistema noradrenérgico que sobre receptores alfa-2 presinápticos inhiben la liberación de sustancia P, por lo cual la activación del sistema noradrenérgico hace que el dolor sea inhibido. Y esto pasa mucho, que por ahí un golpe en un momento de actividad física, de ejercicio, de estrés, no es percibido en el 100% y cuando uno se relaja, el dolor aparece con mayor potencia, con mayor intensidad. En cuanto a los receptores opioides,
tenemos que hay ligandos endógenos, que son los que mencionamos: endorfinas, encefalinas, dinorfinas, nociceptina, endomorfina, y los ligandos exógenos, que son los opioides, que vamos a ver más adelante. Ambos actúan sobre un receptor. El receptor hace que se libere el neurotransmisor, y el neurotransmisor va a hacer la acción farmacológica, que es la analgesia, y en el caso de los opioides, los efectos indeseables. Fíjense que tenemos tres tipos de receptores, esto es muy importante que lo conozcan: el receptor mu, delta y kappa. El mu, el agonista principal, es la morfina, y hay tres subtipos: mu 1, 2 y 3. Se localiza en cerebro, corteza, tálamo, sustancia gris, periacurectal, médula espinal, en la sustancia gelatinosa. El delta, receptor delta, se divide también en tres receptores: el delta 1, delta 2 y delta 3. También se encuentra en cerebro, pero más que nada en amígdala, bulbo olfatorio y corteza. Y el kappa también se divide en tres: K1, K2 y K3, que se localiza también en cerebro y en médula espinal. En cerebro, en hipotálamo, sustancia gris, periacurectal y sistema límbico, y en la médula espinal, en la sustancia gelatinosa. Fíjense cómo actúa el receptor mu. Se acopla a proteína GI. Al activarse la proteína GI, hay una apertura de canales de potasio. Como entra mucho potasio, que es con carga positiva, se hiperpolariza la célula. Y al estar la célula hiperpolarizada, aumenta el umbral de despolarización, por lo cual necesita un estímulo doloroso mucho mayor para que empiece el potencial de acción y se conduzca este estímulo. Las kappa, los receptores kappa, también están acoplados a proteínas GI, pero su activación provoca el cierre de canales de calcio. Y como no entra calcio, y el calcio es necesario para la liberación de neurotransmisores, como no entra calcio, se inhibe la liberación de los neurotransmisores excitatorios y el dolor desaparece. Y los delta actúan igual que los mu: proteína GI y apertura de canales de potasio, por lo cual se hiperpolariza la célula, aumenta el umbral de despolarización y se necesita un estímulo mayor. En cuanto al mecanismo de analgesia, tenemos que hay efectos supraespinales, y por más que el mecanismo intrínseco es aún desconocido, se cree que es por activación de vías aminérgicas descendentes bulboespinales que inhiben el procesamiento del estímulo doloroso a nivel medular. Es decir, se activan vías que inhiben el estímulo doloroso a nivel medular. Después tenemos un efecto periférico que se observa en caso de inflamación, y muy importante también la inhibición presináptica espinal. Es decir, podemos decir que tenemos una inhibición supraespinal y una inhibición espinal, y a su vez la espinal se divide en presináptica y postsináptica. La presináptica es por inhibición de la descarga de transmisores excitatorios, como sustancia P, neuroquinina A y B. Esto se da a nivel de las terminales presinápticas de las fibras aferentes primarias. Y la postsináptica por bloqueo de la descarga de las interneuronas y las neuronas de proyección que llevan información nociceptiva hacia los centros superiores del cerebro. Vamos a ver cómo es el manejo farmacológico del dolor. Hay una escala analgésica, que es una serie de escalones que deben seguirse para poder manejar el dolor de forma eficaz. En los dolores más leves se utiliza el escalón 1, y en los dolores más fuertes llegamos hasta el escalón 4, pasando siempre por el escalón 2 y el escalón 3. El escalón 1, como dijimos, para dolores leves utilizamos analgésicos no opioides. En general, AINES, podemos utilizar paracetamol, podemos utilizar metamizol, pero lo más común, AINES y paracetamol. El escalón 2 ya es la asociación de los analgésicos no opioides, como por ejemplo AINES, con algún opioide débil, por ejemplo codeína o tramadol. Entonces asociamos los que habíamos utilizado en el escalón 1 con opioides débiles como codeína o tramadol. Esta asociación van a provocar un sinergismo de potenciación, debido a que el mecanismo de acción de los AINES o paracetamol es distinto al mecanismo de acción de los opioides débiles,
Y como estamos dando dos drogas de distinto mecanismo de acción, logramos un sinergismo de potenciación. De esta manera no es necesario llegar a dosis altas de ninguna de las dos familias, y de esta manera evitamos entonces los efectos adversos. Ya el escalón 3 es la asociación de opioides potentes con los AINES o paracetamol. Y llamamos opioides potentes, lo vamos a ver más adelante, a morfina, oxicodona, fentanilo, metadona, buprenorfina. Y ya bueno, en el escalón 4 es raro llegar a este nivel, pero ya se utilizan métodos invasivos.